y vamos a dar inicio a este primer taller. Entonces, para hablar de ese primer taller hemos colocado algunos electrocardiogramas muy frecuentes que llegan a la emergencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar un poco de teoría y a la par acompañarlo del LKG, ¿no? Para poder estar mejor orientados con respecto al tema. Por ejemplo, un bloqueo de tercer grado. ¿Qué es un bloqueo de tercer grado? ¿Por qué se origina o cuál es la causa? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico del bloqueo de tercer grado por la cual yo veo en mi EKG, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una gráfica. Suponiendo que la parte de arriba son mis dos aurículas, tanto la derecha como la izquierda, y la de abajo, pues los ventrículos, ¿no? Entonces, por anatomía, tenemos que aquí se encuentra el nodo sinusal, ¿ok? El nodo sinusal en la desembocadura de la vena cava superior y todo lo demás, ¿no? Por la cresta terminalis y todo lo demás. Ok, en el subendocardio, ¿no? Aquí se encuentra el nodo auriculoventricular, ¿no? En el piso de la aurícula derecha. Entonces, el nodo auriculoventricular. Entonces, entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular hay tres haces, ¿correctos? Tres haces internodales que se van a encargar de la despolarización de toda la aurícula, tanto la derecha como la izquierda. El haz anterior, el haz medio y el haz posterior. Acuérdense que el haz anterior siempre va a emitir una rama hacia el lado izquierdo, denominado el haz de Wenckebach, perdón, el haz de Bachmann, hacia el lado izquierdo para poder despolarizar toda la aurícula izquierda. El haz medio, también denominado el haz de Wenckebach, y el haz posterior de Thorel, ¿no? Entonces se despolarizan las aurículas, y nótense que esta despolarización de las aurículas, ¿cómo es? Se despolariza de la parte, primero del techo de las aurículas, ¿no? Entonces viene de arriba hacia abajo, ¿verdad? Ese es un dato muy importante, ya ténganlo en cuenta. La despolarización de la aurícula viene de arriba hacia abajo, porque primero se despolariza el techo y luego el piso de la aurícula. ¿Perfecto? Porque ahí están los esternodales. Entonces, una vez que el impulso llega al nodo auriculoventricular, el nodo auriculoventricular, ¿cuál es su función? El retraso fisiológico, ¿no? Entonces se da el retraso fisiológico y de ahí pasa a las de His y luego hacia la rama derecha y a la rama izquierda con sus subdivisiones, ¿no? Rama derecha y rama izquierda. Perfecto. Entonces, ¿por qué se da un bloqueo de tercer grado? ¿Qué sucede en un bloqueo de tercer grado? El nodo auriculoventricular deja de funcionar. Entonces el nodo auriculoventricular deja de funcionar. ¿Qué va a pasar? Los impulsos que se generan en la aurícula a través del nodo sinusal no van a pasar hacia el ventrículo. Acuérdense, se genera un impulso auricular, la onda P, y luego se genera el impulso ventricular con el complejo QRS. Pero sin embargo, esto se va a transgredir. No va a suceder tal cual. ¿Por qué? Porque el nodo auriculoventricular va a estar bloqueado. Entonces, como el nodo auriculoventricular va a estar bloqueado, no va a permitir el paso del estímulo de la aurícula hacia el ventrículo. Ahora, otro dato muy importante. El nodo sinusal, ¿cuánto es su frecuencia de descarga? De 60 a 100 por minuto. El nodo auriculoventricular, su frecuencia de descarga es de 40 a 60 por minuto. Y el haz de His es de 20 a 40 por minuto. ¿Correcto? Perfecto. Es por eso que el nodo sinusal es el marcapaso fisiológico, porque su velocidad de descarga es más frecuente, ¿no? Comanda el nodo sinusal. Pero si está bloqueado el nodo AB, ¿qué va a suceder? Entonces vamos a hacer otra gráfica por aquí. Ok. Entonces tengo mi aurícula y mi ventrículo. Entonces, como está bloqueado mi nodo AB, no va a funcionar mi nodo AB, no va a transmitir el impulso. Entonces lo que va a suceder es esto. Mi nodo sinusal va a seguir emitiendo el impulso a través de sus haces internodales, se va a despolarizar la aurícula, se me genera una onda P, pero no va a pasar al ventrículo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El haz de His, que se encuentra aquí, va a generar su propio estímulo, su propia despolarización. ¿A qué velocidad? A 20 por 40 o 20 a 40 latidos por minuto, ¿no?
Entonces, como el ventrículo mismo va a generar su propia estimulación, el QRS de esa estimulación va a ser ancho, porque es una estimulación ventricular, no es una estimulación auricular a través del nodo sinusal. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Mi aurícula se va a despolarizar y mi ventrículo se va a despolarizar a través de las de His y mi aurícula a través del nodo sinusal. Entonces va a haber una descoordinación. ¿Por qué? Porque mi nodo sinusal despolariza a 60 a 100 por minuto y mi haz de His despolariza a 20 a 40 por minuto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber más ondas P que complejo QRS, ¿no? Entonces va a haber una desorganización entre la aurícula y el ventrículo. Y eso es lo que nosotros vemos en el EKG, miren. En el EKG vemos esto, miren. Entonces, la despolarización de la aurícula va a ser regular, ¿correcto? Porque la despolarización del nodo sinusal, la descarga del nodo sinusal va a ser rítmica. Y mi intervalo PP va a ser normal, miren. Ese es mi intervalo PP. O sea, mi intervalo PP es igual. El intervalo PP es constante. Pero miren el intervalo PR. Miren este PR y miren este PR. Miren este PR, o sea, el P está metido en complejo QRS, ¿no? El PR es irregular. ¿Y por qué sucede esto? Porque como el nodo AB está bloqueado, ¿qué va a pasar? Cuando el nodo AB está bloqueado, eh, ese retraso fisiológico ya no va a darse, ¿no? Como no va a darse, la aurícula se despolariza con respecto al ventrículo de forma desorganizada. Por eso el PR va a ser irregular, que son características electrocardiográficas de un bloqueo AB de tercer grado. Para, para un ejemplo, por ahí, tenemos este electrocardiograma, ¿no? Un paciente de 75 años de edad, ¿ok? Que ingresa por emergencia por síncope, ¿no? Se levanta de la cama, se desmaya, se golpea, lo llevan a la emergencia porque se desmayó a los 50 segundos o un minuto recuperó la conciencia y refieren que anteriormente también se había tenido episodio de desmayo. No ha habido movimientos tónico-clónicos, o sea, no hay convulsiones, pero lo traen a la emergencia, ¿no? En la emergencia lo primero que hace es medir funciones vitales. Cuando miden las funciones vitales, la frecuencia cardíaca encuentran en esto. ¿Cuánto está la frecuencia cardíaca? Vamos a sacarlo aquí, miren. 350, 300, 150, 100, 35, 60, 50, 40, ¿no? Entonces, la examina tiene una frecuencia cardíaca en 40 por minuto. Entonces, la frecuencia cardíaca está baja, ¿no? Entonces, ok, lo pasan a tópico y el médico de guardia le solicita un electrocardiograma, ¿no? Que está bien hecho. Y este es el electrocardiograma. Este es el electrocardiograma del paciente, ¿no? Vemos este electrocardiograma. ¿Qué observamos en este electrocardiograma? Miren. Lo primero, la frecuencia cardíaca está baja, ¿no? El complejo QRS está ancho, ¿no? Más o menos 120 milisegundos, con una imagen de bloqueo de rama derecha, ¿no? Tienen una R', ¿no? R'. Entonces, como una imagen de bloqueo de rama derecha. Perfecto. ¿Qué sucede aquí? Miren las ondas P. De aquí a acá. Es igual a la distancia de aquí a acá, es igual a esta distancia. Las ondas P son constantes, ¿no? El intervalo PP es constante. Eso ya me quiere decir que hay una ritmicidad en la aurícula. Pero sin embargo, el intervalo PR, miren, observen este PR, que casi está muy apegado a la onda P. Miren este PR, la onda P está muy alejado del complejo QRS. Miren este PR, está más lejos aún, ¿no? Esto está un poquito más cerca, pero este intervalo PR con este y con este difieren bastante, ¿no? Entonces yo tengo mi PR irregular. Mi QRS en este caso está ancho, ¿no? Con una imagen de bloqueo de rama derecha. ¿Por qué me sale una imagen de bloqueo de rama derecha? Vamos a explicarlo aquí. Entonces, como aquí
está bloqueado. Perfecto. Acá está el haz de His. Entonces, el haz de His izquierdo va a generar la estimulación del ventrículo izquierdo y va a saltar hacia el lado derecho. Va a ser como una pseudo o un patrón de imagen de bloqueo de rama derecha. En sí no hay un bloqueo de rama derecha, solamente que el que está comandando en estimulación del ventrículo es el lado izquierdo. Y está a una frecuencia de 40, ¿no? ¿Por qué? Porque el haz de His tiene una velocidad de desproyección, o las ramas del His tienen una desproyección de 20 a 40 por minuto, ¿no? Es por eso que se forma un QRS ancho en este caso, porque es una estimulación ventricular, ¿no? Entonces aquí estamos entre un bloqueo AB de tercer grado. Estamos en la emergencia. ¿Qué hacemos en este caso, no? Si el paciente está estable hemodinámicamente, llaman al cardiólogo de turno para la colocación de marcapaso definitivo. ¿Cuándo pensar? ¿Cuándo pensar? Vamos a colocarlo por aquí, en colocación de un marcapaso transitorio. Cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando hay taquicardia ventricular, sobre todo en esos, hay que colocar un marcapaso transitorio en ese momento, ¿no? Pero si el paciente está estable hemodinámicamente y no hay arritmias ventriculares, o si no hay tampoco no signos de hipoperfusión, vemos la diuresis, la creatinina, el lactato, el estado mental, entonces en ese caso se va de frente a un marcapaso definitivo. Pero si vemos estas tres situaciones, en estas tres situaciones el paciente entra a un marcapaso transitorio. Si no encontramos estas tres situaciones, entonces es indicación de un marcapaso definitivo. ¿Ok? Y este es un electrocardiograma de un bloqueo AB de tercer grado. Luego tenemos dos electrocardiogramas más acerca de taquicardias. Entonces, para hablar de estos electrocardiogramas en taquicardias o taquiarritmias, que es también muy frecuente en la consulta, en emergencia, perdón, este algoritmo es muy fundamental. Entonces, para hablar de taquicardias, hay que pensar entre taquicardias QRS estrechos y taquicardias QRS anchos. La taquicardia QRS ancho es un tema aparte, ¿ok? Requiere una mejor evaluación del electrocardiograma. Entonces, ahorita en este momento nos vamos a enfocar en una taquicardia QRS estrecho. La taquicardia QRS estrecho, ¿por qué? Porque el QRS mide menos de 120 milisegundos, ¿no? Ahora, cuando tenemos una taquicardia QRS estrecho, hay que ver si el intervalo RR es regular o no es regular. Porque si el intervalo RR es irregular, ya tengo pues más o menos el 90% de las taquicardias R irregulares, que es fibrilación auricular, ¿no? O Flutter con conducción variable, perfecto. O una taquicardia auricular multifocal en menor frecuencia, pero el 90% de los casos es una fibrilación auricular. Ahora, si mi RR son regulares, como en este caso, tenemos que ver las ondas P. Entonces, si vemos las ondas P, ya, vamos a enfocarnos en esto. Si vemos las ondas P, tenemos que ver el intervalo RP y el intervalo PR. ¿Qué es el intervalo RP? Acá está mi R, mi onda T y onda P por aquí, y otro complejo QRS. Este es mi onda P. Mi RP es esto, y mi PR es esto. ¿Ok? En este caso, el RP es mayor que el PR. ¿En qué ejemplos yo tengo que mi RP es mayor que mi PR? En taquicardia auricular y una taquicardia por nodo AB de forma típica. Pero en eso todavía no lo vamos a enfocar. Pero imagínense este ejemplo. Está mi onda P y mi otro complejo QRS. Entonces, aquí mi intervalo RP y acá está mi intervalo PR, ¿no? El RP es menor que mi PR. ¿Sí? Perfecto. ¿Y en qué caso lo vamos a encontrar? Miren, aquí. Cuando el RP es menor que el PR, o sea, es un RP corto, tenemos dos opciones.
una taquicardia por entrada del nodo auriculoventricular o una taquicardia por vía accesoria. Y ahorita vamos a ver las diferencias entre ambos. Cuando el RP mide menos de 2 cuadraditos, porque recuérdense, cada cuadradito vale 40 milisegundos en el electrocardiograma. Cuando es menor de 2 cuadraditos, es una taquicardia por entrada del nodo auriculoventricular. Y cuando es mayor de 2 cuadraditos, es una taquicardia por vía accesoria. ¿Ok? Miren este electrocardiograma, ¿no? Un paciente de 35 o 40 años que ingresa por palpitaciones, ¿no? Por palpitaciones y dolor torácico. Dice que mientras estaba caminando empieza de forma abrupta, palpitaciones y dolor de pecho, y ingresa a la emergencia. Y es más, dice que anteriormente le ha sucedido lo mismo, pero duraba poco tiempo y pasaba, pero ahora es más intenso, ¿no? Y dura más tiempo. Entonces, lo primero que se hace el médico de guardia ante estas situaciones es un electrocardiograma, pues, ¿no? Porque obviamente al momento de evaluar sus funciones vitales vamos a encontrar una frecuencia cardíaca en más de 120, tal vez. Entonces, hay que tomarle un electrocardiograma. Y este electrocardiograma, y tenemos aquí el electrocardiograma, ¿no? Entonces, lo primero que es la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto está la frecuencia cardíaca? 300, 150, ¿no? La frecuencia cardíaca de este paciente está en 150 por minuto. Perfecto. Entonces, ¿qué más? ¿Es una taquicardia? Sí, sí es una taquicardia. ¿Supraventricular o ventricular? Acuérdense, cuando es una taquicardia supraventricular, es QRS estrecho. Cuando es una taquicardia ventricular, pensar en QRS ancho. ¿Ok? Hay otros ejemplos de QRS ancho que no es taquicardia ventricular, pero no es en un momento de hablar de eso. Pero acuérdense siempre, una taquicardia supraventricular, siempre el QRS es estrecho. ¿Ya? Entonces, ¿tenemos acá el QRS estrecho? Sí, el QRS es estrecho. Entonces estamos en una taquicardia paroxística supraventricular. Perfecto, pero ¿qué tipo de taquicardia supraventricular tenemos? Porque taquicardia paroxística supraventricular abarca muchas arritmias. Entonces, estamos hablando una en específica en este momento. Entonces, tienes una frecuencia de 150, entonces es una taquicardia. ¿Es QRS ancho o QRS estrecho? QRS estrecho. Perfecto. Como el QRS es estrecho, entonces estamos en una taquicardia paroxística supraventricular. Sí estamos en una taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, el orden que era ver si el R es regular. Miren, casi 2 cuadraditos, ¿no? 2 cuadraditos, 2 cuadrados más o menos, 2 cuadrados. Entonces sí es un complejo RR regulares, ¿verdad? Entonces no estamos ante esto. Cuando estamos en una taquicardia regular, nos vamos para este lado. Obviamos toda esta parte. Todo esto, ya no, porque si fuese irregular, pensaríamos en fibrilación auricular, ¿no? Pero estamos en una taquicardia R regulares. ¿Vemos ondas P? Eso hay que analizarlo bien. Si vemos o no vemos ondas P. ¿Por qué? Porque es fundamental para ver el tema del RP o el PR, ¿no? Entonces miren aquí las derivadas inferiores y miren V1. Cuando tenemos aquí las derivadas inferiores, por ejemplo, D2, D3 y ABF, ¿qué tenemos aquí? Miren, una muesca pequeña aquí, 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 al final del complejo QRS, ¿no? Simulando una onda S, ¿no? Miren, una onda pequeña. Aquí también, en ABF, miren. Es una onda pequeña que simula onda S. ¿Cómo se llama eso? Una pseudo S en derivadas inferiores. Ahora, vamos a V1. Miren aquí. ¿Lo ven? Esa muesca positiva al final del complejo QRS. Aquí. Entonces es una pseudo R. Entonces estamos ante una taquicardia de QRS estrecho, RR regular, que tiene pseudo S en derivadas inferiores y pseudo R en V1. Entonces, ¿qué taquicardia es? Es una taquicardia por entrada del nodo auriculoventricular. Taquicardia por entrada del nodo auriculoventricular.
¿Y por qué se forma esta taquicardia? ¿Cuál es la fisiopatología? Esta es la fisiopatología. Entonces, mencionamos aquí. Aquí está el nodo sinusal. Acuérdense, ¿no? Y acá están sus haces internodales y todo lo demás. Y acá está el nodo AB. Bien grande, ¿no? Entonces, ese nodo AB lo vamos a transportar acá. ¿Ok? Todo esto es el nodo AB. El nodo AB se caracteriza por tener dos vías de conducción. Dos vías de conducción. Acá viene la estimulación de la aurícula a través del nodo sinusal, se despolariza la aurícula y la despolarización llega al nodo AB por aquí, ¿no? Llega a este punto y aquí hay dos vías de conducción. Una vía de conducción rápida y otra vía de conducción lenta, ¿no? Slow, de conducción lenta. Perfecto. Como es vía de conducción rápida, o sea, ¿qué quiere decir? Que va a conducir más rápido. Como va a conducir más rápido, va a llegar a la parte distal del nodo AB. Es el primero en llegar a la parte distal. Y como llega a la parte distal, atraviesa el nodo AB, pasa las de His y así hacia los ramos de las de His y a para poder despolarizar los ventrículos. Pero ¿qué pasa con la rama lenta? La rama lenta, como es lenta, demora en despolarizar toda esta zona. Y cuando va a llegar a la parte final, ya la vía rápida ya le ganó. Entonces, como ya le ganó, simplemente muere el estímulo allí. Ahí muere su estímulo. Porque ya la vía rápida le ganó en llegar a la parte distal. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo una contracción auricular prematura, o sea, la aurícula se ha contraído de forma prematura, me genera un nuevo estímulo. Es un estímulo precoz, porque es una contracción auricular prematura. Es un estímulo precoz. Entonces, ese estímulo precoz, ¿qué va a pasar? Va a llegar al nodo AB, perfecto. Y una de las características de las vías, tanto rápidas como lentas, es que a pesar que es una vía rápida, tiene un periodo refractario largo. En cambio, la vía lenta tiene un periodo refractario corto. ¿Qué significa un periodo refractario largo y un periodo refractario corto? El periodo refractario largo significa que esa vía no se va a volver a estimular. O sea, ¿qué es el periodo refractario? Que esa zona o ese tejido no se va a volver a estimular hasta un cierto tiempo. Entonces, la vía rápida no se va a volver a estimular con mayor tiempo porque tiene un periodo refractario largo. Pongámoslos, 10 milisegundos, pongámoslos. Y el periodo refractario corto, 6 milisegundos. Ese es un ejemplo, ¿ya? Entonces, se demora más, o el periodo refractario es más largo en la vía rápida que en la vía lenta. Entonces, cuando yo tengo un estímulo precoz de la aurícula, porque es una contracción auricular prematura, llega al nodo AB, va a encontrar a la vía rápida en periodo refractario. Entonces, ¿por qué? Porque es un periodo refractario largo. Va a encontrar a la vía rápida en periodo refractario. Entonces, como está en periodo refractario, no lo va a poder estimular. Entonces, ¿qué va a pasar con este estímulo? Se va a ir por la vía lenta. Y así va a llegar a la parte distal a través de la vía lenta. ¿Por qué? Porque la vía lenta tiene un periodo refractario corto. Entonces llega a la parte distal y una vez en la parte distal se va a las de His y así hacia los ventrículos y despolariza los ventrículos. Entonces, como se va a las de His, miren, como sigue todavía en periodo refractario, cuando llega acá, a este punto, ya, ya no está en periodo refractario la vía rápida. Como ya no está en periodo refractario, se va a estimular la vía rápida, pero de forma retrógrada. De forma retrógrada lo va a estimular. Y así va a estimular y esto se genera un circuito de esta manera. Y así se genera la taquicardia. ¿No? Entonces, esa taquicardia se genera de esta manera.
se genera este circuito, se les polariza la aurícula, porque después, una vez que da la vuelta el circuito, también se va a ir para la aurícula. Ahora, la aurícula se va a despolarizar de abajo. Entonces, ese es otro detalle. Miren. Vamos a ponerlo por aquí. Este es mi nodo B. ¿Ok? Miren cómo se está despolarizando ahora la aurícula. El nodo B se despolariza de esta manera y se va hacia arriba. Entonces la aurícula se va a despolarizar de abajo hacia arriba. Ya no en el sentido normal. ¿Cuál es el sentido normal? Que se despolariza de arriba hacia abajo, ¿correcto? Ahora se va a despolarizar de abajo hacia arriba la aurícula. Entonces, como se despolariza de abajo hacia arriba, las diveras inferiores, ¿cuáles son las diveras inferiores? D3, ABF, D2, ¿no? Y sus vectores son hacia abajo. Como sus vectores son hacia abajo, las derivadas inferiores, miren, el vector de la despolarización de la aurícula va hacia arriba, va en contra. Como va en contra, mi onda P es negativo en derivadas inferiores. Es por eso que se genera en derivadas inferiores estas pseudo S. No es nada más que mi onda P negativa, ¿no? Que mi onda P negativa. ¿Ok? Entonces, esta es la fisiopatología de taquicardia por entrada intranodal. Ahora miren este electrocardiograma, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente de 19 años, ingresa por palpitaciones. ¿Ok? Dolor de pecho, palpitaciones, puede acompañarse de náuseas y vómitos, ingresa a la emergencia. Lo primero que es en el examen físico, funciones vitales, frecuencia cardíaca 180, 150, por ejemplo. Entonces, el electrocardiograma, ¿no? En el electrocardiograma sale esto. ¿Qué hay que hacer en este caso? Entonces, miren, por ejemplo, otra vez, ¿cuánto está la frecuencia cardíaca? Casi en 290, ¿no? Frecuencia cardíaca casi en 290. Y esa es la característica de este tipo de arritmia, que su frecuencia cardíaca está entre 200 a 300, a diferencia de la anterior, que va de entre 150 a 250. Entonces, tenemos esta frecuencia cardíaca. Ahora, ¿corres estrecho? Corres ancho. Corres estrecho, ¿no? Entonces estamos a una taquicardia paroxística supraventricular porque es corres estrecho. Perfecto. Ese es el nombre, falta dar el apellido, ¿no? ¿Es regular o es irregular? ¿Vemos bien? El intervalo RR es regular en todas, ¿no? Entonces, sí es regular. No hay ningún problema. Entonces, ¿hay ondas P o no hay ondas P? Ahí está el detalle, ¿no? Ver las ondas P. Entonces, estamos ante ese dilema. Obviamente, si ustedes quieren revisar el algoritmo, ya vamos a borrar aquí para poder explicar de nuevo. Ok. ¿Taquicardia regular? Sí, es una taquicardia regular. Perfecto. No hay ningún problema. Una vez taquicardia regular, ¿qué más hacemos? Ondas P visibles, está un poquito complicado ver las ondas P. Sí, pues está un poquito complicado. Pero ¿qué tenemos ya solo con ver la taquicardia irregular? Solo con saber la taquicardia irregular. Solo con eso tenemos solo estos espectros, miren. Este espectro. ¿Ya? Solo ese espectro. O sea, puede ser flutter, sí, pero las ondas F serían más visibles, ¿no? No, difícil. ¿Puede ser taquicardia auricular? Sí, pero para ver taquicardia auricular, las ondas P tendrían que ser bien visibles. Es por eso que dice que sí. Y no se ve muy bien las ondas P, ¿no? O sea, no está muy claro las ondas P. Entonces, descartamos eso. No es taquicardia auricular ni no es flutter. ¿Qué nos quedamos con esto, no? Solo con esto. Ya, vamos desechando. Y nos quedamos con esto. Entonces, ¿la frecuencia auricular mayor que la ventricular? No, pues no, porque todavía no estamos identificando la onda P. Analizar el intervalo RP.
Perfecto. Entonces ahí tenemos que ya identificar mi onda P, ¿no? ¿Y qué hacemos aquí? Miren. Tenemos el tipo de taquicardia de curso estrecho, obviamente que no es fibrilación auricular, pero el QRS, el RR regular, no es flutter porque no evidenciamos ondas F tal cual. Miren aquí está en V1, este menisco. Ese menisco en la punta de la onda T. A diferencia de esta onda T, miren, que no tiene ese menisco, ¿no? Es una onda T tal cual. Pero miren la onda T en V1, tienen un menisco, como una capita, como un globito arriba, ¿no? Eso no es nada, es nada más y nada menos que mi onda P. Entonces, vamos a borrar esto, pluma. Entonces, mi onda P está aquí, mi R está ahí y mi onda P está ahí. Mi onda P está acá y mi onda R está acá. ¿Cuál es mayor? ¿Mi intervalo P, el RP o el PR? Miren acá. Vamos a ver aquí, ¿ya? Bueno, ya. Entonces, vamos a medirlo bien en esta zona, ¿ok? Acá está mi onda P, mi R, ¿no? Bueno, en este caso, como no hay R, hay una R pequeñísima nada más, ¿no? Que le dice pasa onda Q. Y acá está mi onda P, ¿no? Luego mi onda P está acá y otra vez está ahí, ¿no? Podemos ver que mi RP es menor que mi PR. Cuando mi RP es menor que mi PR, tengo dos alternativas. Taquicardia por entrada del nodo AB o taquicardia por entrada de la vía accesoria. Taquicardia por entrada del nodo AB o taquicardia por entrada de vía accesoria. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Se acuerdan? Si el RP era menor que el PR, entonces vemos aquí, si mi RP era menor de 70 milisegundos, o sea, menos de 2 cuadraditos, era taquicardia por entrada del nodo auriculoventricular. Pero si mi RP era mayor de 70, era taquicardia por entrada de vía accesoria. Y si ustedes ven aquí, de aquí a acá, obviamente que hay más de 2 cuadraditos, ¿no? Casi 3 cuadraditos. Entonces mide más de 70 milisegundos. Entonces estamos en una taquicardia por entrada de vía accesoria. Otra característica fundamental es que la frecuencia cardíaca son mucho más altas, a diferencia del taquicardia por entrada del nodo AB. ¿Por qué son más altas? Porque las vías accesorias conducen con mucha mayor velocidad que el nodo auriculoventricular. Entonces, miren, más o menos va entre 200 a 300 la frecuencia ventricular. En este caso está en 290. En cambio, el nodo taquicardia por entrada del nodo AB, su frecuencia cardíaca es un poquito menos, ¿no? Va entre 250, de 150 a 250 más o menos. Y la otra característica fundamental es que como tiene una gran frecuencia cardíaca, hacen isquemia. Estos pacientes con taquicardia por entrada de la vía accesoria hacen isquemia por la taquicardia. Es una isquemia por una hipoperfusión por una frecuencia cardíaca muy alta. Entonces, como hacen isquemia, miren cómo está el segmento ST. Miren, infradesnivelado, ¿no? El segmento ST está infradesnivelado en B4, B5, B6, B3, y hay supradesnivel del segmento ST en ABR. Entonces están haciendo isquemia por la gran frecuencia cardíaca que maneja. A diferencia del taquicardia por entrada intranodal. Miren, la taquicardia por entrada intranodal, la frecuencia cardíaca es menos
y no hacen isquemia, mira. No hay infranivel de cemento ST, no hay isquemia. En cambio, en la otra sí. ¿Ok? Entonces, esas son las grandes diferencias en la taquicardia por entrada de vía accesoria y taquicardia por entrada del nodo auriculoventricular. ¿Y qué es una taquicardia por entrada de vía accesoria? Entonces, aquí. Listo. Mi nodo sinusal, mi nodo auriculoventricular, mi haz de His y sus ramas. Perfecto. Entonces, la vía normal de despolarización del aurículo y los ventrículos es esto, pues no, como ya lo conocemos, los haces internodales, se despolariza el nodo AB, el haz de His y las ramas. Perfecto. Pero miren, aquí le llamamos una vía accesoria. Llamamos una vía accesoria a un tejido muscular. Normalmente, entre las aurículas y los ventrículos están dos anillos, que es el anillo mitral y el anillo tricuspidio, ¿no? Tanto el tricuspidio en el lado derecho como el mitral en el lado izquierdo. Y esos anillos son tejidos fibrosos. Como son tejidos fibrosos, no permiten la conducción eléctrica a través de estos anillos. Solamente se va a permitir la conducción eléctrica por el nodo auriculoventricular. Solo por el nodo auriculoventricular, nada más. Pero no por otro lado, o sea, no se va a despolarizar por aquí, por ejemplo. No por aquí, tampoco. ¿Por qué? Porque eso es tejido es fibroso. Pero ¿qué es una vía accesoria? La vía accesoria es una comunicación entre la aurícula y el ventrículo a través de un tejido muscular. En este caso es un tejido muscular. Y comunican tanto la aurícula como el ventrículo, que puede ser derecho o puede ser izquierdo. Y esa comunicación, como es un tejido muscular, tiene capacidad de conducción. Entonces, como tiene una capacidad de conducción, es un tejido muscular especializado, inclusive conduce a mayor velocidad que el nodo auriculoventricular. ¿Ok? Entonces, esa es la vía accesoria. Un ejemplo de la vía accesoria es las de Kemp, pues, ¿no? Ahora, para hablar de taquicardia por vías accesorias hay dos tipos. La antidrómica y la ortodrómica. Perfecto. Ahorita solamente vamos a hablar de la ortodrómica, nada más. Doctor, ¿y por qué es ortodrómica? Uno, una característica de la ortodrómica, el QRS es estrecho. En cambio, la antidrómica, el QRS es ancho. ¿Y por qué? Hoy te lo vamos a explicar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es una ortodrómica? Permite una sola vía de conducción, nada más, que del ventrículo se conduzca hacia la aurícula. ¿Y cómo así se va a producir eso? Miren, se despolariza el nodo AB, pasa al nodo, perdón, nodo sinusal, se despolariza el nodo sinusal, pasa la despolarización al nodo AB, está la de His y sus ramas, correcto. Se despolariza el septum, el ventrículo derecho, todo se está despolarizando el ventrículo izquierdo, se está despolarizando el ventrículo derecho. Mira, acá hay una vía accesoria. Entonces, como hay una vía accesoria, pasa hacia el lado a la aurícula y a través de la vía accesoria se despolariza la aurícula. Ya no a través del nodo sinusal, sino a través de la vía accesoria. Y otra vez se despolariza el nodo AB porque se despolarizó la aurícula, pero no por el nodo sinusal, sino por la vía accesoria. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos para que quede claro este concepto, ¿ya? Listo. Mis aurículas, mis ventrículos. Nodo AB, perdón, mi nodo sinusal, mi nodo AB, mi A de His y sus ramas. Perfecto. Y acá está los haces internodales y el as para el aurículo izquierdo. Perfecto, esa es la vía común, la vía normal. Acá hay una vía accesoria, un tejido muscular especializado, que eso es de nacimiento,
¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? El nodo sinusal emite su descarga, se despolariza las aurículas, la despolarización llega al nodo AB, a las de His, se despolarizan los ventrículos a través de sus ramas, y como se está despolarizando todos los ventrículos, esta despolarización eléctrica justo va a llegar a la vía accesoria. Entonces, como llega a la vía accesoria tiene mayor velocidad de conducción, más rápido lo va a conducir desde el ventrículo hacia aurícula, porque está esa vía accesoria. Conduce la aurícula y despolariza la aurícula, pero ya no por el nodo sinusal, sino por la vía accesoria. Entonces se polariza la aurícula y otra vez se despolariza el nodo AB. Y sigue este circuito, ¿no? Sigue este circuito de esta manera. Y así se forma una taquicardia por vía accesoria. En este caso, si es en el lado derecho. Miren el lado izquierdo, por ejemplo. Aquí se despolariza la aurícula, llega la expresión al nodo AB, A de His, las ramas, se despolariza todo. Mira, se despolariza todo el ventrículo izquierdo. Y acá hay una vía accesoria, mira, que conecta el ventrículo con la aurícula. Entonces, como hay una vía accesoria, despolariza la vía accesoria y la vía accesoria conduce con mayor rapidez y despolariza la aurícula. Y una vez como despolariza toda la aurícula, también va a llegar a despolarizar el nodo AB. Y se genera este circuito una y otra vez más. Y así forma la taquicardia por vía accesoria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la conducción anterógrada, o sea, de arriba hacia abajo, ¿a través de dónde se da? A través del nodo AB, ¿no? Porque es lo común. Pero la conducción retrógrada, o sea, de abajo hacia arriba, ¿a través de quién se da? A través de la vía accesoria. ¿Ok? Y esta es una vía accesoria oculta. ¿A qué se le dice oculta? Porque solamente conduce de forma retrógrada. Porque si conduciera de forma anterógrada, o sea, que la vía accesoria condujera de arriba hacia abajo, ya no sería oculta, sino formaría una preexcitación. Una preexcitación. Doctor, ¿y eso es qué? ¿Wolf? Sí, ese es Wolf-Parkinson-White. Cuando la vía accesoria conduce de forma anterógrada. Anterógrada. ¿Ok? Listo. Entonces, es por eso que se forma este tipo de arritmias. Esa es la fisiopatología de este tipo de arritmias, ¿no? De este de aquí. Ahora, si llegara ya sabes qué tipo de arritmia es corres estrecho, todo lo demás, pero ¿qué vas a hacer, no? O sea, detalles, qué tratamiento, qué le vas a hacer con el paciente, qué tratamiento le vas a dar. Listo. Entonces, si yo tengo una taquicardia paroxística supraventricular, o sea, ¿qué me quiere decir? Que es QRS estrecho, ¿no? Si yo tengo un QRS estrecho, una taquicardia, o sea, teniendo latidos más de 50 o 150 latidos por minuto, ¿no? Evidentemente que el paciente te viene con ¿qué? Con palpitaciones, con disnea, dolor torácico. Perfecto. Tú tienes QRS estrecho, no hay pierde. El problema es cuando tienes un QRS ancho. Ahora, cuando es QRS estrecho, no hay pierde. Ojo, tiene que ser RR regular. ¿Por qué? Cuando estás entre RR regular, QRS estrecho, puede ser taquicardia por entrada del nodo AB, taquicardia por entrada de vía accesoria. Correcto. No hay pierde. Entonces, QRS estrecho, RR regular, cualquiera de estas dos. No hay pierde. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, yo veo si está, cómo está hemodinámicamente, ¿no? Si está inestable, cardioversión eléctrica, ¿no? Si está inestable, cardioversión eléctrica. Pero si está estable, primero maniobras vasovagales. Hay un montón de maniobras vasovagales, ¿no? Si no hay mejoría con la maniobra vasovagales, adenosina. Adenosina. ¿Ok? Dosis de adenosina, 12 miligramos. Si no responde, 18 miligramos, ¿no? Tiempo de acción de la adenosina, 10 segundos.
¿Por qué tenemos mucho miedo a la adenosina? Porque muchas veces produce pausas o produce bloqueos. Entonces, por eso le tienen mucho miedo a la adenosina, pero acuérdense que su tiempo de vida medio, su tiempo de acción solo son 10 segundos, nada más. Entonces, tienes eso, ¿no? Pero si tú tienes un RR irregular, ¿ante qué estás con mayor frecuencia? Ante una farva, ¿no? Fue una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. O lo otro es que sea un flutter, pero de conducción variable, ¿no? Y en este caso, ¿qué haces? Igualito, ¿no? Si está, como está hemodinámicamente, si está inestable, cardioversión eléctrica. Y si está estable, primero tratas la causa, que puede ser sepsis, puede ser dolor o puede ser otra cosa, ¿no? Pero si no es así, tenemos un sinfín. Beta block, digoxina, y por último, y con mucho cuidado, amiodarona. ¿Por qué por último y con mucho cuidado? ¿Por qué? Porque puedes producir una cardioversión farmacológica. Y si tú cardioviertes a este paciente, o sea, lo pasas a ritmo sinusal, ¿qué tienes alto riesgo de qué? De ACV. ¿Por qué? Porque haces una cardioembolia, ¿no? Ese es el riesgo de darle amiodarona si tú tienes un paciente que está hemodinámicamente estable con una farva. Lo mejor es esperar que actúe bien la digoxina o que actúe bien el beta block y de ahí, porque no está inestable hemodinámicamente, ¿no? O sea, solamente está estable y simplemente vas controlando de forma paulatina. Pero si tú quieres resolver rápido la emergencia, le das amiodarona, pero corres el riesgo de generarle un ACV, ¿no? Ok. Listo, chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido la clase. Nos vemos en el próximo taller. Cuídense, que le vaya muy bien.